Muy bien, buenos días, tengan todas y todos ustedes. Con mucho gusto les doy la bienvenida a esta segunda conferencia del ciclo que hemos denominado Naturaleza y Funcionamiento de la UNAM, la importancia del reglamento interno. Doy la bienvenida a quienes nos acompañan aquí en el auditorio y a quienes nos acompañan también vía Zoom. Este evento lo hemos organizado en el CRIM, en el marco del proceso de actualización de nuestro reglamento interno. En esta ocasión hemos invitado a la doctora Mónica González Contró, ella es directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y nos da muchísimo gusto tenerla aquí. Aquí le vamos a dar un fuerte aplauso. Dada la experiencia, trayectoria y cargo actual de la doctora Mónica González Contró, le hemos solicitado que nos ofrezca un panorama general de la importancia del reglamento interno en una entidad como la nuestra, que pertenecemos al subsistema de humanidades, tomando en cuenta el momento que vive la UNAM, su naturaleza y funcionamiento. Y que nos cuente también de viva voz sobre la experiencia de su propio reglamento interno en cuanto a sus fortalezas y debilidades. En particular, le preguntamos sobre cuáles son los aspectos clave a tomar en cuenta en el proceso de actualización del reglamento interno universitario, específicamente en cuanto a esta relación compleja de vincularlo con el conjunto de la normatividad y reglamentación universitaria. En nombre de la comunidad del CRIM, nos da mucho gusto tenerte aquí, Mónica. Esperamos que sea el primero de muchos encuentros que tengamos con nuestra comunidad. Y a continuación daré una lectura de la semblanza de la doctora Mónica Contró. Ella es académica y promotora de los derechos humanos, en especial de niñas, niños y adolescentes. Es doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid desde 2005. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Además de su labor académica, ha ocupado cargos dentro de la universidad. Ha sido secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 2011 a 2015 y abogada general de la UNAM de 2015 a 2020. Ha participado en cuerpos colegiados de instituciones públicas y privadas de defensa de los derechos humanos. Ha sido consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, integrante del Consejo Consultivo del Sistema Integral de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes e integrante de la Junta Directiva de la Defensoría Pública Federal, entre otros nombramientos. Bienvenida, Mónica. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, querido Fernando, y muy buenos días a todas y todos. Es para mí de verdad un enorme privilegio el estar el día de hoy aquí, en el CRIM. Siempre es, la verdad, muy grato el conocer, ¿no? La UNAM en toda su extensión, ¿no? Porque normalmente nos quedamos, pues, en nuestro pequeño, entorno, ¿no? Que en mi caso, pues, es el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho, y, pues, el descubrir la riqueza de la universidad, ¿no? Es maravilloso. Y bueno, tienen un campus, la verdad, precioso, ¿no? Me da mucha envidia. Cuando entré y lo vi, dije, ay, qué ganas de trabajar aquí. Pero bueno, pues yo intentaré en estos minutos hacer una presentación que haré lo más breve posible, porque entiendo que muchas cosas ustedes lo vieron, las vieron ya con el abogado general, y además creo que pues lo que es más valioso pues es tener un espacio para algún intercambio de ideas, ¿no? Y preguntas, reflexiones, etcétera. De entrada les adelanto que no voy a ser capaz de responder a todas las preguntas sobre la normatividad universitaria, porque creo que eso pues es algo muy complejo, aún habiendo sido abogada general de la UNAM. La verdad es que la normatividad universitaria se ha vuelto cada vez más compleja en virtud de pues, lo que se ha requerido y de las transformaciones que ha tenido el país. No es solamente la normatividad universitaria, sino en general en todo el mundo, pero en particular en México,
pues hay esta tendencia a que frente a cada demanda social, ¿no? O se aprueba una ley, o se reforma la Constitución, o se emite un reglamento, y entonces esto hace pues que hace algunos años fuera relativamente, por ejemplo, sensato decir, soy constitucionalista y me dedico, o sea, soy experta en la Constitución, y hoy sea, creo que imposible decir eso, ¿no? Yo soy constitucionalista en materia de transparencia, ¿no? Y entonces conozco muy bien el artículo 6º, ¿no? Pero realmente ha habido una complejidad creciente en relación, pues, con la regulación de ¿no? de las materias, de las distintas problemáticas sociales. Otra discusión sería si esto realmente es una respuesta adecuada, pero bueno, ya la dejaremos para otro momento, ¿no? Entonces, yo voy a empezar hablando de la estructura y organización de la UNAM en general. Sé que ustedes ya lo vieron con el abogado general, pero es muy importante siempre recordar esto. Es muy notable el desconocimiento que existe en la universidad, aún con personas que llevan 30 años, 40 años, de, por ejemplo, nuestra ley orgánica, que afortunadamente no ha sido reformada y es una ley orgánica que nos da cobertura de cómo funciona, cuáles son las autoridades universitarias. Entonces haremos un breve recorrido. Después, el responder a la pregunta, ¿qué es un reglamento? ¿No? Porque a veces se confunde lo que es un reglamento con por ejemplo, una norma o unos lineamientos, un manual, etcétera. Después les hablaré de algunos reglamentos de la universidad que han tenido que responder a algunas demandas y que nos ayudan a entender también, pues, en qué momento estamos ubicados y a dónde tenemos que responder. Y luego les hablaré de mi experiencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no? Pues bueno, ¿cómo es la estructura y organización de la UNAM? El artículo 1º de la ley orgánica, y esto sí nos lo tenemos que aprender ¿no? de memoria, pues lo que establece, al igual que nuestro estatuto general, son las 3 funciones sustantivas, ¿no? Educación, investigación y difusión de la cultura. Y esto es muy importante, reitero, muchas personas no saben estas funciones sustantivas, y la estructura de la universidad obedece a esto, ¿no? La función de docencia está a cargo de las escuelas y facultades. Bueno, después veremos una estructura que dependen de la Secretaría General. Investigación a cargo de los institutos, centros y programas que dependen de las 2 coordinaciones, y la difusión de la cultura a cargo de la Coordinación de Difusión Cultural, que es una coordinación, ¿no? Algo que es muy significativo, si nosotros vemos en el Consejo Universitario quienes se sientan con el rector, ¿no? Que es el presidente, pues son las autoridades que responden a estas 3 funciones sustantivas. Y toda nuestra labor tiene que estar abocada a estos fines sustantivos. ¿Y por qué reitero algo que parece una obviedad? Porque en lo que corresponde a estos fines sustantivos, ¿no? También es el ejercicio de transparencia en rendición de cuentas que como institución pública nosotros tenemos que rendir a la sociedad, ¿no? En este momento estamos, cada año, la Auditoría Superior de la Federación nos audita, ¿no? Como a cualquier institución pública. Y este año, por ejemplo, tocó el auditar la función de investigación. Entonces, nos llegó a directoras y directores no requerimientos, sino simplemente decirnos que probablemente nos pedirán el probar el entregar toda la documentación probatoria acerca de cada uno de los proyectos de investigación que tenemos. En general, en las humanidades y en las ciencias sociales, no tenemos esta disciplina, bueno, por lo menos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de decir, yo tengo un proyecto sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes y tengo que tener una carpeta en donde venga todos los comprobantes de ese proyecto, ¿no? Desde cómo lo formulé, independientemente, porque, bueno, los PAPIT, los CONACYT, eso sí los tenemos muy claro, ¿no? Pero de cada uno de nuestros proyectos tenemos que tener esta comprobación, ¿no? Ni siquiera sabemos muy bien cómo hacerlo, ¿no? Yo les podría dar mis ideas si quieren, pero la auditoría en cualquier momento puede decirle a la universidad, oye, tú registraste este proyecto, necesito toda la documentación probatoria, especialmente los entregables, ¿no? Entonces yo tengo que entregar mi artículo de investigación si este proyecto está concluido. Y esto no es una cosa ni del director, ni del coordinador de humanidades, ni del rector. Es la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, porque nuestros recursos son públicos y son auditables, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ser muy claros en la rendición de cuentas
Y esto cada vez además, pues sabemos que el tema de la transparencia está más en la mesa y entonces pues tenemos que ser especialmente rigurosos en algo que no formaba parte de la práctica, porque en la universidad creo que pasa algo muy positivo, que nos regimos siempre por el principio de buena fe. Entonces no estamos cuestionando ni en los informes y le decimos, oye, pero a ver, dime, ¿no? En general, pues, o sea, nosotros creemos en lo que el Consejo Interno y el Consejo Técnico de Humanidades que aprueba los informes, pues cree lo que la persona le está reportando, ¿no? Bueno, aquí tenemos, bueno, la misión y la visión, no me voy a detener demasiado. La autonomía universitaria, que sé también que ya lo vieron ustedes, pero también la autonomía universitaria se ha entendido de distinta manera en las distintas etapas históricas, ¿no? Surge desde un momento, bueno, desde la fundación misma de la universidad, pero es muy relevante porque la autonomía universitaria es la que protege la labor que hacemos, ¿no? Sin autonomía no tendríamos nosotros capacidad, por ejemplo, para tener libertad de investigación y poder decidir sobre los temas o sobre los enfoques que damos a nuestra investigación, ¿no? Lo mismo la libertad de cátedra o la libertad de la difusión de la cultura. ¿Qué implica? Bueno, esto que decimos, las universidades públicas son los organismos públicos descentralizados con autonomía especial, ¿no? Lo cual implica, y ahorita es 4 competencias que derivan, no me voy a detener demasiado, del tercero constitucional, porque el tercero constitucional habla de la autonomía que se otorga por ley, a diferencia de otras autonomías que ya están en la Constitución, y nuestra ley orgánica nos da nuestra autonomía, ¿no? Que es esta capacidad para autogobernar. Implica 4 competencias, es decir, 4 facultades. Las normativas, que es expedir normas generales que permitan regular todas las actividades relacionadas con el servicio educativo, bueno, con nuestros fines sustantivos, ¿no? Entonces, esta facultad la hace de manera primordial el Consejo Universitario, pero no exclusivamente. La expedición de un reglamento, por ejemplo, aprobado por el Consejo Interno y el Consejo Técnico de Humanidades, pues forma parte de esta capacidad normal, de esta competencia normativa. Ejecutiva, pues es el desarrollo y la ejecución de los principios constitucionales y que ponen en marcha las normas que aprobó el órgano legislativo, el Congreso de la Unión, pero también nuestras propias normas internas. Las de supervisión, que son la facultad de inspección y control para supervisar la actividad, que, ojo, las capacidades de supervisión, digamos, coexisten en el ámbito interno, ahorita vamos a ver a cargo del patronato universitario, pero en el ámbito externo con la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, la autonomía no es extraterritorialidad, no somos una república libre, ¿no? Y las parajudiciales, que es la capacidad para dirimir conflictos. Esta, sobre todo, la desempeña el Tribunal Universitario, ¿no? Que, según el Estatuto General, aplica para todos los integrantes de la comunidad universitaria, pero que en la práctica, por virtud de los contratos colectivos de trabajo, solo aplica al alumnado, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a detener demasiado en esto, pero aquí está, las autoridades universitarias están en nuestro estatuto general y en la ley orgánica, que pues básicamente reiteran exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, tanto el estatuto general como la ley orgánica nos dice que son autoridades universitarias, la Junta de Gobierno, el Consejo Universitario, el rector, el patronato, los directores de las facultades, escuelas e institutos y los consejos técnicos. Y es importantísimo aquí señalar que no hay una relación de jerarquía entre estas autoridades. Esto es especialmente compleja la universidad, pero especialmente también ¿no? Rica, horizontal, democrática, lo que ustedes, ¿no? Evita la concentración de la capacidad de decisiones en una sola persona o en un solo órgano, ¿no? Y aquí esto se refleja muy bien en cómo se designan estas autoridades, que también hay mucho desconocimiento, ¿no? La Junta de Gobierno es, cada integrante de la Junta de Gobierno es electa por el Consejo Universitario. Y cada año se renuevan un integrante, por lo menos un integrante de la Junta de Gobierno, que es el más antiguo, y a veces hasta 2, ¿no? Cuando una de las personas, por ejemplo, cumple la edad máxima que está contemplada en la ley orgánica.
En el Consejo Universitario está integrado por representantes cada 2, 3 y 4 años, dependiendo de la calidad, alumnado, administrativo o académico, y también es mediante voto universal, libre y secreto. El rector es electo por la Junta de Gobierno. El patronato es integrado por 3 miembros que son designados por la Junta de Gobierno por tiempo indefinido. Directoras y directores también son designados por la Junta de Gobierno, pero saben ustedes que es una terna formada por el rector y aprobada por el Consejo Técnico, es decir, es un proceso bastante largo, ¿no? Y complejo. Y los consejos técnicos están integrados por representantes también de cada especialidad, en el caso de escuelas y facultades por alumnado, también de elección libre, secreta y directa, ¿no? Entonces, tenemos que todas estas, además, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias. La Junta de Gobierno es un órgano exclusivamente elector, no hace otra cosa. El Consejo Universitario es un órgano legislativo que tiene también a veces otras atribuciones, como de elegir al patronato y a la Junta de Gobierno. El rector, bueno, señala que es el jefe nato de la universidad, pero es complejo porque el rector no es el jefe de las directoras y directores, ¿no? Tiene el mismo, digamos, nivel de autoridad universitaria. El patronato se encarga de todo lo relativo a las cuestiones económicas, al presupuesto de la universidad, y del patronato, que, ojo, no está subordinado a la rectoría, depende la Contraloría, que es quien ejerce las capacidades de supervisión, y la auditoría, que, bueno, quienes hemos sufrido de auditoría sabemos que es un dolor de cabeza. Directoras y directores, bueno, tienen esta ¿no? designación plural, y los consejos técnicos toman todas las decisiones académicas, ¿no? Y laborales académicas, ¿no? O sea, bueno, académico-laborales, ¿no? Entonces, desde la aprobación del plan de estudios, contratación de académicos, etcétera, ¿no? Bueno, esta es una estructura de la universidad bastante compleja, ¿no? Pero que intenté ponerla, pero es muy, muy complicado, donde tenemos, bueno, el Consejo Universitario, el Patronato, la Rectoría y la Junta de Gobierno, las 4 con exactamente, como decíamos, la misma jerarquía. De Rectoría depende directamente, bueno, la Secretaría General, ¿no? Que se encarga de escuelas y facultades, las Secretarías Administrativas de Desarrollo Institucional, Atención, Prevención y Seguridad, la Oficina de la Abogacía General, la Dirección General de Comunicación Social y la de Igualdad de Género. Luego, la Defensoría de los Derechos Universitarios es una entidad autónoma, no depende de nadie, es nombrada por el Consejo Universitario, la Junta de Gobierno también designada por el Consejo Universitario, y el Tribunal Universitario, que tiene nombramientos ex oficio, ¿no? Es el decano de la facultad, del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y representantes de FESA, Catlán y Aragón, ¿no? Y luego tenemos a las directoras y directores, también como autoridades universitarias, las coordinaciones de Humanidades e Investigación Científica, que no son autoridades universitarias, las direcciones generales, ¿no? de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias Humanidades, la Coordinación de Difusión Cultural, y luego tenemos los consejos académicos y también los consejos técnicos, los consejos asesores, en fin, y todos estos cuerpos colegiados que nos encanta crear en la universidad y que tomamos decisiones, ¿no? Bueno, la Junta de Gobierno, lo voy a, si quieren, después podemos, si hay alguna duda o quieren que yo ¿no? amplíe un poco más estos temas, con mucho gusto lo hacemos, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora a esto de qué es un reglamento, ¿no? Porque ese es pues un poco el tema específico que nos convoca. Entonces, su naturaleza jurídica, ¿no? Es que es un acto unilateral emitido por la autoridad administrativa, es decir, no es un órgano emitido, ¿no? En principio, porque la universidad sí tiene reglamentos aprobados por el Consejo Universitario, pero bueno, eso es en términos, digamos, de doctrina jurídica. El gobernador del Estado, órgano de gobierno, en nuestro caso, la autoridad administrativa sería el Consejo Interno, ¿no? Crea normas jurídicas generales y abstractas que se subordinan a los preceptos de ley, ¿no? El reglamento tiene necesariamente que estar aquí, ¿no? Pues en armonía con toda la normatividad universitaria, en particular, pues el Estatuto del Personal Académico, el Estatuto General, la Ley Orgánica y, desde luego, la Constitución, ¿no? Nunca podemos olvidar. Contiene elementos flexibles que facilitan la adaptación de la norma a la dinámica del entorno.
y en este sentido facilita la interpretación y aplicación de la ley. Entonces, un reglamento tiene que ser lo suficientemente claro para dar seguridad jurídica, certeza jurídica, impedir la arbitrariedad, pero también lo suficientemente flexible para no poner una camisa de fuerza que después sea difícil, de la que sea difícil salirse, ¿no? Entonces, por eso requiere un equilibrio muy importante. Desarrolla y detalla una ley, ¿no? Y por tanto, tiene su fundamento en la ley, ¿no? Entonces, cualquier reglamento que se exceda de la ley es inconstitucional, ¿no? El principio que reglamenta, el reglamento es la ley, lo que la ley es a la Constitución, ¿no? Es decir, le decimos nosotros cadena de validez normativa que debe referir. ¿Qué hacen normalmente los reglamentos de un centro, de un instituto? Pues detallan, por ejemplo, cuestiones que vienen en el EPA, ¿no? Y en la ley orgánica. Entonces, por ejemplo, pues, ¿qué funciones más específicas tiene el director o directora? Que claro que está en nuestra ley orgánica, es autoridad universitaria, pero que responde también, ¿no?, a las necesidades propias de cada institución, ¿no? Por ejemplo, la integración del consejo, de los consejos internos, cómo funciona, el número de comisiones que se requieren, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir, aunque derivan de la ley orgánica, el Estatuto General y del EPA, pues un reglamento de un instituto de la coordinación de la investigación científica será muy diferente a uno de humanidades, ¿no? Porque aquí, pues de entrada no tenemos, por ejemplo, los laboratorios que tienen allá y que exigen, no sé, se me está ocurriendo cualquier tontería, el que haya turnos, ¿no? Y la asignación de los laboratorios, ¿no? Entonces, bueno, si un reglamento excede una ley, esto se da cuando establece una nueva situación jurídica que la ley no prevé, ¿no? O sea, cuando va más allá y se extralimita. Entonces, siempre tenemos que estar muy acotados a lo que prevé la ley y, bueno, la normatividad, en este caso universitaria. Entonces, bueno, su naturaleza es un ordenamiento jurídico, tiene obligatoriedad, que establece ciertas atribuciones de un órgano ejecutor. De la administración pública, nosotros tenemos una naturaleza jurídica distinta. Ahorita les contaré en este sentido la discusión del reglamento de responsabilidades administrativas, pero lo que busca precisamente es que se pueda ejecutar lo que nos ordena el EPA, cumpliendo siempre, nuevamente, con nuestra función sustantiva, que es la investigación. Claro que en todos los institutos también hacemos docencia, también hacemos difusión de la cultura, pero la carga fuerte, y así está determinado en nuestras plazas, es la investigación. Regula la organización y el funcionamiento de una dependencia u organismo auxiliar. Incluye solo a las autoridades administrativas básicas, ¿no? Pues que sería lo que comprende al centro, a la entidad académica concreta, y establece disposiciones que crean, modifican o designan situaciones jurídicas, y su expedición en una dependencia es el titular o cuerpo colegiado facultado para ello, que aquí, en este caso, será el Consejo Interno y después la aprobación por el Consejo Técnico de Humanidades, que es, como vimos bien, ¿no?, según nuestra ley orgánica, autoridad universitaria. Y algunos reglamentos de la UNAM. Me parece interesante comentarles esto, porque a veces, ¿no?, parece que la UNAM es excesivamente burocrática, ¿no?, y que tenemos reglamentos. Pero la UNAM en los últimos años ha tenido que ejercer funciones regulatorias para adaptar su funcionamiento a los criterios que se van expidiendo en el orden nacional. Perdón por el acento que toma. Prueba de lo anterior, bueno, es estos 3 reglamentos, pero hay muchos más que se han tenido que expedir en los últimos años para cumplir con situaciones jurídicas, con leyes nacionales. ¿Y cuál ha sido la estrategia de la universidad siempre? Para preservar la autonomía. Cuando surge una ley que obliga a la universidad, que nos obliga como parte, pues, como una corporación pública, es traducir esa ley en un reglamento propio para evitar, ¿no?, que nos sea aplicada directamente la ley. No es la mejor expresión esta, y no quiero que se me malentienda, porque no es para, sino para, en ejercicio de nuestra autonomía, trasladar esos contenidos de la ley a la realidad universitaria, ¿no?, respondiendo para decir, nosotros en ejercicio de nuestra autonomía cumplimos con las obligaciones que nos establece la Constitución. Entonces, estos 3 me tocó a mí gestionarlos como abogada general, por eso les puedo hablar desde dentro cómo se gestó.
Uno de ellos es el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se reformó la Constitución. Ustedes recuerdan probablemente que hace algunos años, ¿no? No existía el INAI, sino era el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información. Y entonces, pues en estas tendencias centralizadoras que tenemos en México, lo mismo pasó con el IFE y el INE, el INAI, el IFAI se transformó en el INAI, ¿no? En el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Entonces, se emite una nueva Ley General de Transparencia, a diferencia de la anterior ley, que era una Ley Federal de Transparencia, que, bueno, son cuestiones técnicas, pero la Ley General obliga, ¿no?, a todas las entidades federativas a legislar y establece una concurrencia entre la federación y las entidades federativas. Entonces, como nos obligaba desde luego esta ley, ¿no?, e implicó unos cambios importantísimos en la universidad. Quien ha trabajado en alguna área administrativa sabe que es una pesadilla las solicitudes de acceso a la información y la protección de datos personales, ¿no? Entonces, lo que hizo la universidad fue decir, bueno, hay una ley general, no queremos que nos vengan a exigir, nosotros vamos a hacer nuestra propia ley, por supuesto que en consonancia con esta ley, ¿no? Con la ley nacional, porque eso nos obliga. Entonces, el Consejo Universitario hizo, la Comisión de Legislación, un trabajo rapidísimo en proponer un reglamento, discutirlo, modificarlo y aprobarlo, ¿no? Y entonces en esto, además, la universidad da ejemplo también a la sociedad mexicana en materia de transparencia. Y pues ajustándonos a la ley, creamos nuestro comité de transparencia y entonces se tuvo que subir, para que ustedes se den cuenta, en un plazo muy breve, ¿no? Que fue, me parece que un año, si mal no recuerdo, pero toda la información pública a la Plataforma Nacional de Transparencia. O sea, la universidad es un enorme animal, ¿no? O sea, somos 500,000 personas, tenemos el tamaño de ¿no? Muchas veces hasta de una ciudad, ¿no? O incluso de un estado pequeño, con un presupuesto muy grande, con muchísima complejidad y pues con un presupuesto también muy importante. Entonces, esto implicó, ¿por qué? Pues esta nueva ley nos obligaba a la transparencia proactiva, que es no solamente responder, sino a que esa información estuviera pública. Entonces, esto implicó muchísimas cuestiones. Y con esto vino aparejado también el tema de protección de datos personales, que en realidad, y después también vino el reglamento de archivos, o sea, nada más de esta ley vino todo eso, que también me podrá decir Fernando si no es una verdadera pesadilla el tema de archivos. Porque no es solamente cualquier archivo, hay que hacer una guía, hay que decir esos archivos, en dónde están resguardados, quién tiene la llave, ¿no?, que tiene acceso a estos archivos, porque además esos archivos contienen datos personales, ¿no?, y datos especialmente sensibles como son la nacionalidad, el estado civil, ¿no?, el domicilio, en fin, muchísimas cuestiones que tenemos nosotros que resguardar, ¿no? Entonces, y después, pues también todo lo que corresponde, que eso en la universidad es muy sensible, a los procesos de deliberación, ¿no? Por ejemplo, el acta de calificaciones es un dato personal. A mí me tocó muchas veces de tiro por viaje que pidieran el acta de calificaciones en el proceso electoral pasado de los candidatos que estudiaron en la UNAM. Pues no, señores, eso no se les puede dar, ¿no? Porque ese es un dato personal. Pero, por ejemplo, pues el título también, pero no la cédula. Es muy complejo, pero para esto se los estoy diciendo. Luego, hay una discusión que todavía no logramos homologar, las actas del Consejo Interno, ¿no? Bueno, forman parte de un proceso de deliberación y eso entonces implica una reserva, porque cuando el proceso no está concluido, ¿no?, entonces esa información es información que debe ser reservada. Entonces tenemos situaciones muy disímbolas, pero esto obedece, ¿no?, a la gran complejidad que implica y a las definiciones que hay que ir haciendo, ¿no? Yo les pongo un ejemplo que tuve en el instituto hace poco, que pidieron una grabación, ¿no?, de un examen de candidatura, pues que por cuestiones de pandemia se grabó. Pues ese examen de candidatura tiene datos personales y entramos en una discusión, pues es que la imagen de las sinodales, ¿no?, es y bueno, y su voz y el proceso de deliberación, en fin,
son discusiones abiertas. Esto se los quiero decir, ¿no? Porque no hay una respuesta exacta, ¿no? Y las deliberaciones en el Comité de Transparencia eran muy ricas precisamente por eso, ¿no? Eran especialmente complejas. Y estamos ahí, ¿no? Entonces tenemos que proteger datos personales porque además, si hay una violación, o sea, si una persona dice, oye, es que a ti se te fue este dato personal, la persona en lo particular tiene que pagar la multa, no es la institución, o sea, ¿no? A diferencia de lo que sucede con los partidos políticos, que sí, del presupuesto del partido, aquí cada quien en lo personal tiene que pagar la multa impuesta por el INAI por la violación de datos personales, ¿no? Que son datos especialmente sensibles y que, desde luego, pues con las redes sociales, pues se han vuelto muy fácilmente comunicables, ¿no? Bueno, otro ejemplo es el Reglamento de Responsabilidades Administrativas de las y los funcionarios empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí, todas las personas que trabajan en la administración pública están sujetas a responsabilidad, pero la universidad tiene un régimen de trabajo especial. Es una cuestión muy compleja. Nada más les voy a decir por qué es especialmente importante. Porque de entrada, pues la tendencia era decir, pues todos los trabajadores de la UNAM, los empleados y empleadas, son funcionarios públicos, ¿no? Y eso implicaba, imagínense ustedes que cada uno de los que están aquí, que no tienen tareas administrativas, presentara declaración patrimonial, ¿no? Y fuera sujeto de auditoría y Contraloría. Entonces, aquí implicó un trabajo muy de la mano con Contraloría, decir, a ver, los funcionarios, utilizamos una denominación de funcionarios universitarios, que sí, efectivamente, quienes tengamos algún cargo de responsabilidad y seamos responsables en el manejo de recursos, por supuesto que tenemos que presentar declaración patrimonial ante nuestra propia Contraloría, ¿no? Y rendir cuentas a la administración pública, a la auditoría. Pero una persona que realiza una labor académica no es funcionaria pública. Esto tiene implicaciones muy importantes. No me da tiempo aquí de extenderme, pero también fue muy importante para decir, no, a ver, nosotros rendimos cuentas a la sociedad, pero de acuerdo a nuestra propia naturaleza jurídica y a la naturaleza del trabajo que desempeñamos, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con el 123 constitucional y que hacemos un trabajo especial que afortunadamente nos coloca en una posición, pues, de no ser funcionarios públicos, sino además lo que tenemos en nuestro contrato político. Y el reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, igualdad y atención de la violencia de género. Esto también implicó la Defensoría de los Derechos Universitarios, es una institución muy antigua en la universidad, es precursora de los órganos de protección de los derechos humanos, pero había una demanda muy importante, sobre todo de alumnas, para pedir que quienes levantaran las quejas por violencia de género, que no era una competencia de la Defensoría, fuera un órgano autónomo de la Administración Central, que no dependiera de la Administración Central. Antes lo hacía las oficinas jurídicas y la unidad de atención a denuncias, que dependía de la Abogacía General. Y entonces por eso se hizo una reforma a fondo de la Defensoría para que pudiera atender los casos de violencia de género, bueno, recibir solamente las denuncias y formar parte de un procedimiento, ¿no? Entonces les estoy hablando de estos tres, ¿no? Que, bueno, suenan fácil y dicen, pues un reglamento de 10 páginas, pero lograr hacer un reglamento que técnicamente sea correcto, que pase por la Comisión de Legislación, que sea aprobada por el Pleno del Consejo Universitario y que sea publicada en nuestra Gaceta, realmente es un esfuerzo muy importante de la universidad, todo destinado a proteger la autonomía, pero siempre en función de los fines sustantivos, ¿no? De que podamos realizar nuestro trabajo de una manera autónoma, ¿no? Y siempre cumpliendo con las responsabilidades de ley. Bueno, y ahora les voy a hablar brevemente, en 5 minutos, ¿no? Porque para dar paso al intercambio, de la normativa interna del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que también es muy compleja porque tenemos nuestro reglamento interno, pero bueno, a nosotros también nos gusta establecer lineamientos para todos, ¿no? Entonces, bueno, del reglamento del protocolo para el regreso a las actividades universitarias, bueno, ya sabemos que esto nos lo dio la universidad, pero también cómo se manejan las redes sociales institucionales, que esto es, ¿no? Por ejemplo, pues, qué eventos sí, qué eventos no, ¿no? Si la directora va a un informe, pues, ¿no? Desde luego esto es institucional siempre, ¿no? Entonces, bueno, manual de subcuentas de las redes sociales, tenemos nosotros líneas de investigación institucionales, entonces nuestro propio reglamento de educación continua, los programas de estancias académicas y de investigación. Si a alguno les interesa, les puedo contar más o menos cómo lo regulamos, pero
política de uso ahorro de papel, el reglamento interno del programa de becas, esta es otra cosa. Antes nosotros podíamos, con recursos extraordinarios, tener nuestras propias becas, y ahora, por disposición federal, del gobierno federal, solo hay un programa de becas en la UNAM, y solo pueden ser los recursos de ese programa de becas. Nosotros ya no podemos tener becarias y becarios. Y luego, además, tiene que ser mediante un comité de becas que tuvimos que crear, y nos ha generado muchos problemas porque tiene que salir una convocatoria, y entonces esto hace difícil que haya continuidad, y les damos a los pobres chavos, ¿no? En enero, febrero y marzo, los dejamos un poco en incertidumbre en lo que se inscriben a la convocatoria, ¿no? Cuando antes, pues era una renovación, y teníamos muy claro que puede ser 3 años porque era con nuestros propios recursos, ¿no? Pero bueno, nos tenemos. El de la Comisión Local de Seguridad, los criterios editoriales para la presentación de originales, que también esto se ha complicado extraordinariamente, porque la Dirección General de Asuntos Jurídicos también, por disposición de indautor, ¿no? Nos ordena ahora que haya, ¿no? la cesión de derechos de las obras, en fin, ¿no? Y que registremos, bueno, quienes están en publicaciones ya lo sabrán mejor que yo, para solicitar boletos de avión. Esto, la contabilidad de obligaciones anuales mínimas. Nosotros tenemos un sistema de puntos y un sistema específico informático que las académicas y los académicos reportan, y entonces hacemos ese puntaje para facilitar la aprobación de los informes anuales y de los planes de trabajo, el catálogo del patrimonio cultural, y tenemos también prácticas profesionales y un reglamento interno. Entonces, para que vean que sí, reglamentitis, pero bueno, somos jurídicas y por eso nos excusamos, por eso nos gusta reglamentarlo. Simplemente decir, bueno, ¿cómo está organizado? Pues objetivos y funciones. Aquí viene esto, ¿no? Pues que estamos adscritos a la coordinación de humanidades, cuál es nuestra función. Luego viene la estructura. Entonces, ¿cómo es nuestra estructura? Pues la persona titular de la dirección, consejo interno, personal académico, administrativo, estudiantes de doctorado y personas becarias. Aquí está mal porque no son estudiantes de doctorado, son alumnas y alumnos de doctorado. Luego les explicaré por qué, porque yo soy muy... luego, los órganos de representación, ¿no? La dirección, el consejo interno, los representantes ante consejo universitario, consejo técnico de humanidades, consejo académico de área, posgrado en derecho. Bueno, aquí está, no, este está repetido, están repetidas las últimas dos, perdón, no son errores, ¿no? Luego, los auxiliares de la dirección, secretaría académica, administrativa, publicaciones, proyectos académicos digitales, biblioteca, planeación, estudios de posgrado, la ENIR, que es una estación que tenemos en Tijuana, vinculación institucional, extensión académica y transparencia y archivos. Y después, bueno, viene cuáles son las funciones de la dirección, del consejo interno, cómo se realizan las elecciones, la secretaría académica, la secretaría administrativa, publicaciones, proyectos académicos digitales y la estación noroeste de investigación de docencia. Las comisiones, pues tenemos también las que tienen la mayoría, ¿no? La dictaminadora, la evaluadora PRIDE, la editorial, la de biblioteca, la de ética, la de seguridad, la de becas, la educación continua, de igualdad de género, y también aquellas que acuerda el consejo interno. Y si quieren, bueno, después les pondré ejemplo de algunas, ¿no? Personal académico, el claustro del personal académico, las personas becarias y los transitorios, ¿no? Entonces, bueno, este es como un panorama. Por supuesto que ya me ajusto a los 35 minutos que había acordado con el director, y bueno, pues estoy a sus órdenes. Les dejaré la presentación también si alguna o alguno les interesa, con muchísimo gusto. Así es que pues estoy abierta a sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Mónica, por explicarnos a los no expertos y no formados en la disciplina jurídica esta complejidad, ¿no? Cómo finalmente nuestra comunidad tiene la responsabilidad facultaria de organizar y de tener su propia reglamentación, su propia normatividad. Bueno, tenemos aquí la posibilidad de tener un intercambio con la doctora Mónica. Si alguien de ustedes tuviera alguna pregunta, alguna observación, algún comentario, son bienvenidas y bienvenidos para plantear.
A ver, ajá, adelante. Se oye perfectamente, así que no Oye, necesito. ¿me podrías regalar una hojita? Sí, porque con mucho gusto. no me bajé. Perdón para anotar, porque la memoria tampoco es. Bueno, pues, ay, mil gracias. Adelante, Carla, si quieres comentar tu nombre. Ajá. Bueno, yo soy Carlota Guzmán Gómez, investigadora de aquí del CRIAM, y lo que me gustaría saber, conocer, es cómo fue tu proceso de actualización del reglamento interno. O sea, cómo se organizaron, qué etapas siguió, qué instancias, en qué instancias tomaron algún tipo de responsabilidad, cómo se coordinaron y más o menos cuánto fue el tiempo que le llegó. O sea, como que me gustaría conocer como el proceso de actualización, las bases, o sea, entiendo que se basaron en todos estos documentos, pero ¿cómo fue, o sea, como en términos prácticos, ese proceso de actualización? Y lo pregunto porque precisamente eso es lo que estamos iniciando, ¿no? Podríamos decir que este es el primer paso de este proceso. Sí, perfecto. No, a ver, digo, ya necesita también otra, ¿cómo se llama? Nosotros también tenemos que empezar un proceso, porque este reglamento se ajustó en la anterior gestión, ¿no? Del doctor Pedro Salazar, porque se creó una nueva área que fue la Secretaría Técnica de Publicaciones y además, pues se adecuó por el tema de transparencia de archivos, por todas las... por ejemplo, la Comisión de Igualdad de Género, que también derivó de una normativa universitaria. Y realmente, pues, el proceso, ¿no? Les cuento, yo no estuve ahí, pero les cuento, normalmente se hace una propuesta por parte de la Secretaría Académica y de la dirección, que pasa a Consejo Interno, ¿no? El Consejo Interno la discute, ¿no? La va modificando y después pasa al Consejo Técnico de Humanidades. Como fue una adecuación, es mucho más sencillo hacerla, ¿no? Que cuando se trata de un reglamento interno que parte de cero, ¿no? Pero normalmente, y yo les digo en términos generales, cuando se tiene que hacer un nuevo reglamento, por ejemplo, por una entidad académica que surge, pues se tiene que hacer, siempre es mucho más sencillo hacer una primera propuesta y comenzar la discusión sobre esa primera propuesta. Y aquí hay algunas cuestiones. No hay tanto margen de maniobra, ¿no? Porque la mayoría de las cuestiones, pues, no las pone, no, las dispone la normatividad universitaria. Entonces, por ejemplo, pues no podríamos establecer funciones que vayan más allá para la dirección, ¿no? Simplemente creo que es más bien en términos de la organización interna, de la estructura y del organigrama que va a tener la propia entidad académica. Y después también, bueno, evidentemente se presenta ante el claustro académico, que es lo más importante, porque no solamente el reglamento se entiende que el Consejo Interno tiene la representación de las y los académicos y que cada uno de los integrantes del Consejo Interno realiza esta labor también de consulta, y después es importante que se conozcan, ¿no? Que se conozcan el claustro. Por ejemplo, un caso específico que a lo mejor les ayuda, que sí es muy, muy interno y muy propio del instituto, es el sistema de contabilidad de obligaciones mínimas, ¿no? No podemos decir que va a ser el secretario académico, pero sí cuáles van a ser las exigencias que vamos a tener nosotras y nosotros como académicos y cómo nos vamos a evaluar, más allá de que estamos obligados a presentar el CIA y a todo lo que nos obliga, ¿no? Entonces, por ejemplo, les pongo el caso, cuando el doctor Salazar entró, y estamos ahorita en un proceso también de revisión, formó una comisión para hacer la contabilidad de obligaciones mínimas. ¿Cómo se hacía antes en el instituto? Esto ayudará a entenderlo mejor. Antes, el área de publicaciones, había esta política de publicar dentro del instituto, ¿no? Dentro de públicas. Y entonces, el área de publicaciones pasaba al consejo interno una puntuación, ¿no? Decir, pues es que este investigador entregó tantos artículos a la dirección de publicaciones y tantos libros, ¿no? Y entonces, bueno, después el consejo interno veía, pues que más o menos que sí impartiera docencia y que hubiera dado una que otra conferencia y ya estaba, ¿no? Esto después cambió la política porque empezamos a
pues valorar que hay que ahora, ¿no? Y en este proceso está mucho más acentuado ahora, pues ya la endogamia no se ve bien, ¿no? Entonces hay que publicar en revistas de otros países, de otras entidades académicas, y entonces se empezó, o sea, se hizo un sistema de puntuación que divide, ¿no? En investigación, que tiene un porcentaje del 50%, 25% de docencia y otros 25%, ¿no? Entonces, este sistema de puntuación se hizo, reitero, un trabajo que duró un año para tener estos criterios. Entonces, publicaciones, pues esta comisión discutió cuánto valía un libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el libro vale, ¿no?, 120 puntos y con eso ya tienes tus minutos. ¿Cuánto vale un artículo de investigación publicado en una revista indexada? ¿Cuánto vale un libro? Etcétera, ¿no? O sea, les estoy hablando de... Entonces, esto en lo que corresponde a la investigación. Luego la docencia, pues como nuestro estatuto general nos obliga a dar mínimo 3 horas, perdón, el estatuto del personal académico y máximo 6, con una asignatura al semestre, es decir, 2 al año, cubrimos el total del porcentaje de los puntos. Y otros son conferencias, coloquios, seminarios, todo esto que podamos incluir ahí. Entonces, esta fue una discusión que yo se las estoy contando rápida, pero fue muy ardua para lograr un equilibrio que correspondiera a la realidad y a la función que nosotros hacemos, que es investigación jurídica, y que pudiera ayudar al Consejo Interno para tomar la decisión de de cómo aprobar los informes y los planes de trabajo, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, duró un largo tiempo, se hizo un sistema informático que tenemos nosotros que llenar, ¿no? Además del ENI, el CIA y los que se acumulen esta semana, tenemos que llenar para que el Consejo Interno pueda aprobar nuestros informes, ¿no? Entonces, esto se hizo una comisión que redactó esto tratando de tener, pues eso, ¿no? Diversidad de género, intergeneracional, disciplinaria, en fin, y esto es nuestro sistema de contabilidad. Empezamos nosotros, como este sistema ya cumplió 9 años, entonces estamos en un proceso de revisar esto, porque, por ejemplo, ¿no?, ahora hay revistas, como sabemos, ¿no?, todas y todos, que pues publicar un artículo ahí, pues o sea, realmente son revistas de alto impacto y requiere muchísimo más trabajo a veces que un libro, ¿no? ¿Y qué queremos, sobre todo, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional? Pues estimular en lo que corresponde a la investigación, también de acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional, ¿no? Y con la misión y visión del instituto. Pero bueno, este es como un ejemplo de un proceso que se hizo como muy concreto, que eso sí es algo como muy nuestro y pues que sí, ha sido aceptado por la comunidad. No significa eso que cada vez que tenemos que llenar el SPA, ¿no?, que es así le llamamos a nuestro sistema de productividad académica, no nos acordemos de todo el mundo, porque la verdad es que sí, en diciembre, que además uno ya quiere salir de vacaciones, tenemos que llenar eso, porque además está vinculado con los indicadores de planeación de la Dirección General de Planeación de la UNAM. Pero bueno, ya me extendí demasiado y una disculpa. No, al contrario, muchísimas gracias, porque precisamente es parte de las cosas que estamos aquí discutiendo en la comunidad académica del CRIM, ¿no? Incluso en relación con los temas que tienen que ver con el CIA, ¿no? Pero toda la experiencia de ustedes va más allá del CIA, ¿no? Porque incluso implica toda una evaluación conjunta, ¿no? Y bueno, pues esa experiencia también es muy importante que conocerla y saber, sobre todo, cómo fue que se desarrolló al interior de jurídicas. Por favor, Roberto. Gracias. Mónica, muchísimas gracias por estar aquí, por tu charla buenísima. Bueno, una de mis preguntas era justo si nos podías hablar más de este sistema de contabilidad de obligaciones mínimas, pero es parte de lo que tienen ustedes, es uno de sus reglamentos, ¿no? Y supongo que está subido en su plataforma y uno puede bajarlo y consultarlo, el detalle de la puntuación. Sí. Y además fue aprobado por el Consejo Técnico, o sea, pasó esto además de que viene, de que el reglamento refiere al sistema ¿no? Fue aprobado por el Consejo Interno, luego por el Consejo Técnico de Humanidades. Bueno, ok, pues ahí lo buscaremos. Pero yo tengo otra pregunta. Fíjate que en el último par de años, algo así, hubo 3 plazas disponibles aquí en el CRIM
y la dirección actual implementó un sistema novedoso para ocupar esas plazas, que son por artículo 51, pero igual se hizo una invitación vía redes sociales de que está estas plazas, con estos perfiles, hay que presentar quien esté interesado, un proyecto de este tipo, de este otro. Se designó una comisión ad hoc, una comisión evaluadora, dictaminadora, como se le quiera llamar, para evaluar cada uno de esos 3 plazas. Y finalmente se seleccionó a las 3 personas que esas comisiones juzgaron eran las más calificadas. Ya te podrás imaginar, llegaron 30, 50 y 90 currículos para cada una, para cómo están las cosas. Eso se puede poner en el reglamento. Si podemos en el reglamento interno decir que así queremos hacer de ahora en adelante las contrataciones para bajarle o eliminar la discrecionalidad del director o la directora de que yo quiero que entre y entre aunque no sea la mejor persona. Mira, sí, o sea, sí se puede, pero yo no lo recomendaría. Y les voy a decir por qué. Cualquier cosa o sea, algo nos tiene que tener muy claro, que quedar muy claro. Cualquier cosa que pongamos en el reglamento interno nos obliga y puede ser impugnable vía amparo. Y eso nos mete en una lógica muy complicada. Por eso yo les decía, el reglamento, o sea, me parece, a ver, y quiero dejar en claro que no estoy en contra de ese proceso, me parece muy amplio, muy transparente, o sea, me parece ideal, ¿no? Pero el problema de ponerlo en un reglamento es que, a ver, establece, norma una disposición que está en el Estatuto General, en el Estatuto del Personal Académico, que es el artículo 51, y en ese sentido está bien. Lo que pasa es que es un poco amarrar, ¿no? A un proceso que puede ser impugnable vía amparo. Y quiero ser como, o sea, como muy clara, cuando tú sacas las cosas a de la universidad, entonces se complica todo muchísimo más, ¿no? Porque nosotros aquí tenemos nuestras propias normas, nuestras propias. Yo lo que les aconsejaría, o sea, a mí lo que me parece es establecer como principios generales de cómo debería ser el procedimiento sin llegar a ese grado de especificidad. Porque suponiendo que hay alguna razón por la cual pues una persona no conviene que se incorpore a la comunidad, porque a veces no es solamente el tema del currículum académico, ¿no? Que eso puede tener el mayor mérito, pero puede ser una persona pues que no cumpla con el perfil, digamos, no sé cómo decir, el perfil personal para incorporarse a la UNAM. Y por una razón además muy creo que muy clara. La universidad, ¿no? Somos muy privilegiados. Nos ofrece algo que difícilmente van a encontrar ustedes en cualquier otro trabajo. Una vez, ¿no? Que uno hace su carrera y que es definitivo, la verdad es que la estabilidad laboral que tenemos y se nota en las comunidades, nosotros estamos aquí porque aquí nos queremos jubilar y si no morir, ¿eh? ¿No? Yo por lo menos, ahí, o sea, sí. Entonces, realmente hay que tomar una decisión, ¿no? Mucho más allá de si va a ser competente o no para hacer el trabajo. O sea, puede ser alguien que tenga trabajos académicos publicados, pero que no sepa, por ejemplo, trabajar en equipo, ¿no? Y esto no se puede valorar, ¿no? Hacer, ¿no? Interdisciplinariedad. Estoy dando ejemplos que no sé si corresponden o que me imagino que corresponden aquí, pero no conozco lo suficiente al CRIM para eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros normamos este procedimiento de una manera tan rígida, se pierde, digamos, esta posibilidad de valorar otros elementos que pudieran, pues, ponerse en juego para elegir quién es la mejor persona que vamos a contratar, ¿no? Entonces, por eso es que pues hay que ser especialmente cuidadosos, ¿no? Porque a veces en aras de ser muy transparentes y muy abiertos y democráticos, nos ponemos una camisa de fuerza que luego, créanme que yo he visto en la universidad, pues que implica la permanencia de personas que se vuelven muy problemáticas e incluso a veces, pues que amenazan a las comunidades, ¿no? Entonces, yo no lo aconsejaría, ¿no? Creo que es lo suficientemente
O sea, hay muchos mecanismos de prueba. O sea, una contratación, pues, aunque sea por el director, ¿no? Pues tiene que pasar por el consejo interno, ¿no? Luego por la dictaminadora, luego por el consejo técnico, renovar ¿no? Y nuevamente, a veces pasa, y yo en ese sentido creo que hay una autocrítica, la universidad, a pesar de ser profundamente horizontal y democrática, porque tenemos una democracia muy deliberativa, ¿no? Pues que los cuerpos colegiados a veces no cumplen adecuadamente sus funciones, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que revisar bien, ¿no? O sea, quien asume el consejo interno, pues el currículum, o sea, realmente una deliberación, el consejo técnico también, ¿no? Las comisiones dictaminadoras, pues a mí me parece que hay los suficientes filtros para evitar la discrecionalidad, ¿no? Así está el diseño. No digo que no ocurra, ¿eh? No estoy diciendo que somos todos santos, puros y buenos y que todo el mundo es así, ¿no? Neutral. No, porque de verdad, si yo les contara lo que he visto en la UNAM siendo abogada general, pero creo que sí tenemos los suficientes mecanismos como para paliar eso, y que si en este momento es la decisión hacerlo de esta manera, ¿no? Me parece muy adecuado y se puede tomar como un acuerdo del consejo interno, perfectamente. Y así hacerlo, y hasta dentro de, no, a lo mejor algunos años, pero no ponerlo, porque a mí siempre me preocupa lo que pueda pasar no al interior de la universidad, sino fuera, y que pues además siempre hay mucho cuidado en la oficina de la abogacía, de que no nos vengan a decir lo que tenemos que hacer, porque eso atenta contra la autonomía universitaria, que no nos venga a decir un juez de amparo, ¿no? Entonces, bueno, más o menos por ahí va mi reflexión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Ahí nos pasa un recuento de intervenciones. Tengo a Paula, a Irene, a Erika Posado, Paula, y a Francisco. ¿Sí se presentan? Sí. Hola, muchas gracias por la clara presentación. Soy Paula González Rubio, del área de comunicación institucional. Y bueno, me llamó la atención que al hablar sobre las actividades sustanciales de la universidad está docencia, investigación y divulgación de la cultura. Y también mencionaste que cada institución, aparte de la dirección de difusión de la cultura, pues hace esta labor, ¿no? Entonces, pienso más allá de la publicación editorial en la parte de divulgación, ¿no? Que si bien pues está dedicada en gran medida a la educación no formal para las infancias o generar vocaciones, también hemos visto que tiene una gran importancia para lo que se ha llamado pues gobernar basada en la evidencia, ¿no? Entonces, instituciones como esta, pues necesita vincularse con diferentes públicos a un nivel de lenguaje que no sea académico y que tenga pues esta base de una difusión cultural, viendo como la difusión del conocimiento, ¿no? Entonces, me llama la atención en los documentos que presentaste que no es visibilizado como la parte de docencia, claramente, de investigación. Y entonces, pues me pregunto cómo está regulada en la universidad esa parte, ¿no? Porque, pues, entre los colegas que hacemos esta labor, pues, todos trabajamos en condiciones bastante, o sea, sin recursos, en pequeños grupos muy, muy limitados, con todas las confusiones que hay también a nivel de la población académica y universitaria en general, entre qué es difusión, ¿no? Entre qué es divulgación. Algunas veces entre los académicos solemos creer que si ya difundimos algo entre pares, pues estamos teniendo actividades de divulgación. Para mí, pues esta parte de rendición de cuentas con la sociedad también es parte de esta divulgación que se está haciendo. Entonces, sí me parece importante ver cómo se está regulando y cómo se puede tener más información sobre esto a nivel del funcionamiento general de la mesa. Mira, en primer lugar te diría, me parece algo importantísimo para poner en su reglamento, porque esta es una discusión que tenemos que dar al interior de la coordinación de humanidades, ahorita me explico por qué, y que ya se está dando, porque
la doctora Guadalupe Valencia, la anterior coordinadora, creó una coordinación de divulgación del conocimiento. Bueno, no sé cómo se llama, pero es que, o sea, a ver, en primer lugar, esto es algo, digamos, relativamente novedoso en la universidad, pero además esto lo tenían muy claro en la coordinación de la investigación científica, ¿no? Esto es perfectamente claro porque tienen una dirección de la divulgación de la ciencia, ¿no? Y tienen Universum. Y entonces es muy claro ahí la distinción entre, por ejemplo, un astrónomo, cómo divulga entre pares y cómo divulga entre el público en general es perfectamente diferenciable, ¿no? Y para nosotros es un poco más complejo porque pues hacemos ciencias sociales y humanidades, ¿no? Entonces, de entrada, pues esa distinción no es tan clara, ¿no? Porque son realidades que están como en la vida de todas y todos, ¿no? O sea, el derecho está en todos lados, ¿no? Entonces, creo que es una discusión que tenemos, que sería interesante que vieran al interior, que nosotros, por ejemplo, ponemos en el rubro de otros, ¿no? Pero creo que a mí también me parece muy importante nosotros, y en el plan de desarrollo institucional decimos la divulgación de la cultura jurídica, que la cultura jurídica es muy específica, ¿no? O sea, y no significa ¿cómo se llama? Repartir constituciones, es cómo haces accesible todo este conocimiento que es muy técnico al público en general. Pero me parece que sería algo interesante porque el estatuto del personal académico no lo contempla. O sea, nosotros, nuestra plaza de investigadoras e investigadores, tenemos perfectamente claro nuestro contrato es de 40 horas, ¿no? Nosotros quienes no tenemos carga administrativa tenemos un contrato de 40 horas, de las cuales el estatuto del personal académico nos dice docencia 3, máximo 6. Si das más docencia tienes que solicitar al Consejo Interno de Autorización y tenemos una carga de docencia máxima, ¿no? Que a veces eso tampoco lo cumplimos, ¿eh? O sea, porque digo, hay muchas personas que dan mucho más carga docente y no piden permiso al Consejo Interno y eso también habría que regularlo. Entonces, no está reglamentado, ¿no? Pero desde luego que corresponde a la función de la universidad, porque antes había una idea distinta, o sea, cultura antes era nada más la música, el baile, ¿no? Todo lo que hace la coordinación de difusión cultural. Entonces, sería muy importante dar esa discusión, ¿no? Y que además creo que si la dan ustedes aquí, acerca de qué es difusión, qué es entre pares, ¿no? Que, o sea, esto que me estás comentando, y después poder también aportar esto al Consejo Técnico de Humanidades, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo hacemos difusión de la cultura en humanidades? Un primer ejercicio fue de 10 en humanidades que se presentó en Universo, pero es muy diferente, ¿no? O sea, a lo claro que ya lo tienen pero que además también, ojo, está separado de la tarea de investigación. También allá lo tenían súper separado, o sea, no era así como que, bueno, parte de las actividades de los académicos eran, ¿no? Dar charlas en Universo. Y ya también está popularizándose mucho más, ¿no? O sea, más que popularizándose, estamos tomando conciencia de que también tenemos nosotros una obligación y que cultura no es solamente bailes, pintura, ¿no? No solamente es el arte, es mucho más allá, ¿no? O sea, la cultura es pues esto que vivimos en comunidad, que nos hace humanos, en fin, ¿no? Entonces, creo que es un debate abierto y que sería muy interesante que vieran aquí y podrían poner un apartado ahí que se dedicara a eso. Muchas gracias, Mónica. Tengo a Irene Cacique. Gracias, muchas gracias, Mónica. No es pregunta, es más bien un comentario, pero como para que tomemos, bueno, yo sugiero, tomemos nota y lo tengamos presente cuando elaboremos nuestro nuevo reglamento interno. Es que me di cuenta que el reglamento de jurídicas tiene un lenguaje incluyente y me parece muy, o sea, cuando leemos el nuestro está todo masculino, todo, el director, el secretario, él, no sé, todo. Entonces, bueno, nada más como para hacer explícita el deseo de que sigamos esto. Y la pregunta en todo caso sería, ¿podríamos intentar incorporar en el reglamento interno como ciertos lineamientos con perspectiva de género como deseables, no sé, en el momento en que se están haciendo, no sé, no me viene ahorita el mejor ejemplo, pero que como que tengamos en el horizonte, en lo que planteamos en el reglamento interno, como esta equidad de género, esta paridad, etcétera, deseables?
A ver, yo creo que sí se puede incluir, pero esto ya también forma parte de una obligación. O sea, hay unos lineamientos en la universidad para la igualdad de género y tenemos en nuestra Constitución ¿no? el mandato de paridad. Entonces, eso es perfectamente factible. Nuevamente, yo les invitaría a que lo hicieran de manera como abierta para no ponerse una camisa de fuerza que después no permita el margen de acción, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues, ¿no? Si se ponen, es que tendrá que ser, ¿no? El cuerpo académico 50-50, ¿no? Eso implica, realmente, pues, ya un mandato demasiado expreso, ¿no? Que creo que habría que cumplir, ¿no? Porque nos ordena la Constitución, pero a través pues, de una disposición mucho más amplia, sin que sea eso de se procurará la igualdad, porque no se debe procurar, ¿no? Porque eso deja demasiado laxo y eso se vio en México cuando ¿no? La Constitución decía que se tenía que procurar y los partidos políticos tenían que intentar, pues, bueno, vimos los resultados y la paridad se logró hasta que hubo una norma constitucional expresa en ese sentido, ¿no? Entonces, hay que encontrar la formulación adecuada, pero sí tener muy presente lo del lenguaje incluyente, que es muy importante y que además también tenemos herramientas en la universidad, la oficina de la CIGU y la oficina de la Abogacía General tienen una guía sobre el lenguaje incluyente, que ya a partir desde hace algunos años, ya toda la normatividad universitaria lo tiene, y sí poner un principio de paridad, ¿no? Y buscar los mecanismos para garantizar la paridad en todas, pues en la administración, en la investigación, etcétera, ¿no? Y la perspectiva de género también en las decisiones, que son cosas distintas. Muchas gracias, Mónica. Erika Fosado. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta charla. Es bastante informativa y nos ayuda a ver qué cosas podemos considerar para el reglamento del CRIM. Yo tendría una pregunta en relación a la incorporación de la perspectiva de género. Si ustedes incluyeron criterios específicos como para, no sé, por ejemplo, en este sistema de puntos, para que ahí estuviera considerado, no sé, por ejemplo, permisos de maternidad o alguna distinción para estos procesos, pero también en torno a la violencia y al acoso. O sea, si esto está en el reglamento y se conectaría con mi segunda pregunta. Entiendo que los reglamentos nos ayudan a tener como mucha más claridad, digamos, a nivel local, en nuestras propias entidades, de cuáles son las obligaciones. Pero los reglamentos también consideran los derechos y si es así, ¿cuáles son los que ustedes pusieron como piezas nodales en su reglamento? Me gustaría saber si nos pudiera hablar un poco de eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy importante la pregunta. Nosotros, en realidad, tiene lenguaje incluyente, aunque todavía no tenemos en la contabilidad el tema de perspectiva de género. Aquí lo único, y el tema de la violencia de género, hay que ser muy cuidadosas y cuidadosos en responder bien y no ir a entrar en alguna contradicción con otras normatividades que tienen que ver, por ejemplo, con los contratos colectivos y con el tema de la Defensoría de los Derechos Universitarios e Igualdad de Género. Porque, bueno, los permisos de maternidad están contemplados en la Ley Federal del Trabajo y obligan a la universidad, como patrón que es, a responder a estos permisos. Pero, por ejemplo, se me ocurre, se podría poner una disposición general en el reglamento sobre, ¿no? Pues, bueno, tener perspectiva de género y acciones específicas en materia de perspectiva de género y sobre todo y de derechos humanos, ¿no? Como una formulación más general, yo les pongo, digo, como caso, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, bueno, tenemos, ¿no? Con muchas entidades académicas, una sala de lactancia muy adecuada y, por ejemplo, ahora nosotros pero esto no necesariamente tiene que estar en el reglamento, porque, bueno, me voy a ir antes a la violencia de género. Para explicar un poco la complejidad universitaria. La violencia de género se reformó el Estatuto General para que sea una causa grave de responsabilidad en el caso, pues en el caso de la comunidad universitaria. Pero el contrato colectivo de trabajo es una norma más específica en relación con el Estatuto General. Entonces, pese a que podría aplicarse el Estatuto General a un académico o académica, ¿no?
el derecho de la académica o al académico es a que se respete el procedimiento de investigación administrativa, que es una norma mucho más específica que está contenido en el contrato colectivo de trabajo. Entonces, no es que no se pueda poner una disposición, pero de todos modos esa disposición, si es contraria al contrato colectivo de trabajo, el contrato colectivo de trabajo es el que debe regir en un procedimiento de investigación administrativa. Me podría pasar una hora hablándoles de esto, ¿no? Pero es por esto que yo les decía, el tribunal universitario, aunque tiene competencia, no conoce de los casos de personal académico, porque el contrato colectivo de trabajo, ¿no? Pues es una norma más específica que además es un derecho ¿no? sindical, y es el que se aplica para los casos de violencia de género, pues que es el procedimiento de investigación administrativa y el establecimiento de una sanción. Entonces hay que tener especial cuidado en ese sentido, ¿no? Y en el tema pues, de la maternidad, yo creo que se puede poner, ¿no? una disposición como muy genérica o sea, genérica en el sentido de que sea un principio orientador, la perspectiva de género, los derechos humanos, ¿no? Y lo que ustedes también creo que aquí hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la sala de lactancia en buenas condiciones, que tenga, por ejemplo, porque nosotros tenemos sala de lactancia, pero pues sí era un cubículo ahí donde estaba, no tenía refrigerador, pues que ¿para qué te sirve una sala de lactancia si no tienes un refri en donde puedas conservar, ¿no? la leche, ¿no? También instalaciones eléctricas adecuadas para pues, utilizar los dispositivos, en fin. Entonces creo que es importante, pero eso pues, reitero, no puede ser una disposición que está en un reglamento, sino más bien que el reglamento obligue a las autoridades a tomar estas medidas, ¿no? E irlo haciendo también, pues, ¿no? De acuerdo con los recursos disponibles y tomando buenas prácticas de otras entidades académicas, ¿no? Entonces, bueno. Muchas gracias, Mónica. Tengo en la lista, para ir cerrando, tengo a Francisco, Erlinda y Arturo Argueta. ¿Alguien más? Para de una vez ir, para no abusar aquí la doctora y el doctor Penger. Y Heréndira. A lo mejor, si les parece, tomamos varias preguntas y respondo después, sí, para no entenderme tanto. Perfecto. Y entonces tomaríamos primero la de Francisco, por favor. Y se presenta Francisco. Gracias, Francisco Rodríguez, investigador de aquí del CRIM. En el reglamento interno que queremos actualizar, hay un capítulo sobre el colegio de personal académico. Y no es que esté en contra de que yo, en lo personal, esté ahí, pero me gustaría saber su opinión en función de qué ventajas o desventajas puede ser que esté, dado que ese cuerpo es una cuestión de voluntad de los académicos que no tiene que ver con la estructura orgánica. Muchas gracias. Erlinda, por favor. Sí, buenos días. Yo me disculpo por no abrir la cámara porque estoy en la ENES Mérida y tengo muy mala recepción. De veras disculpa, me parece terrible, pero ni modo. Mi pregunta va por lo siguiente. Mónica, tú tienes una visión general de lo que es la legislación universitaria, fuiste abogada general, y en este sentido mi pregunta va para las entidades territorialmente situadas fuera del Distrito Federal. No me gusta decirles foráneas. ¿Has tenido alguna experiencia en donde una normatividad local tenga contradicción con lo que manda la institución o las leyes específicamente del Distrito Federal, que es a donde está puesta la vista de la legislación de nuestra universidad? Porque cuando menos a mí me ha pasado que hay espacios en donde sí no se sabe bien cómo actuar debido a que la entidad federativa tiene normas, costumbres y también legislaciones que no son necesariamente de la cultura institucional de la UNAM. Muchas gracias, Erlinda. Tenemos 3 más, recogemos una más. Por favor, Arturo Argueta. Y muchas gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias por la excelente conferencia. Yo tengo una pregunta, pero también antes una consideración. En relación a este tema de que usted señaló sobre no poner en el reglamento aspectos que puedan ser controversiales o que amarren las manos, esa fue su palabra, y que puedan dar lugar a otros procesos fuera de la autonomía universitaria. Y eso tiene que ver también con, creo yo, la extensión de los reglamentos. El actual reglamento del CRIM tiene 92 artículos y 2 o 3 transitorios. El de Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que hemos recorrido para verlo por su menor extensión, o el propio de Jurídicas, tienen el de Bibliográficas 71 artículos y el de Jurídicas 62. En la sesión anterior, donde estuvo presente el abogado general Hugo Concha, hablábamos justamente de la necesidad de una mayor brevedad de nuestro propio reglamento, y mi pregunta es acerca de eso. Entiendo que no hay una especificidad sobre tamaños de reglamentos, pero ¿qué reflexionaron ustedes cuando hicieron la actualización del 3 de marzo de 2022 en el de Jurídicas sobre esa extensión de su propio reglamento? Una segunda pregunta es con relación a la configuración del grupo que emita una primera propuesta para la discusión general del personal académico en el CRIM. Usted señaló que era conveniente la Secretaría General, la Secretaría Académica. Yo creo que lo más adecuado, me parece, para que sea incluyente, paritario, con enfoque de género, etcétera, etcétera, me parece que lo mejor es que sea un cuerpo académico configurado o integrado por el Consejo Interno y ampliado a la participación de los programas. ¿Qué le parece esta propuesta? Muchas gracias, Arturo, por las preguntas. Entonces, ya tenemos bastante materia para responder. Sí. Gracias. No, gracias por las preguntas. A ver, en cuanto al colegio del personal académico, a ver, o sea, puede estar ahí, pero si es, no conozco a detalle cómo está integrado el colegio, pero bueno, si es ¿no? Si es voluntario, pues, o sea, no estorba, pero también habría que valorar, ¿no? Si debe estar ahí o no. En el caso del Instituto de Investigaciones Jurídicas hablamos del claustro, que es si es todo el personal académico, es decir, y esto no es voluntario, sino que el claustro sí se incorpora por todo el personal académico, ¿no? Entonces deberían de, digo, yo les invitaría como a valorarlo y a discutirlo, si debe estar o no, ligado con la pregunta que nos hacía Arturo, de la extensión de los reglamentos, ¿no? Hay una tendencia actual a poner absolutamente todo en el reglamento, y esto lo único que hace, me parece, es dificultar su conocimiento y dificultar su aplicación. Si de por sí muchas veces la comunidad no conoce el reglamento, mucho menos, ¿no? Si es muy extenso, demasiado detallado, que es lo que ha pasado con nuestra Constitución, que es lo que yo les comentaba al principio, ¿no? Entonces, pues si se trata de otro órgano, no sé si es, se refiere al colegio del personal académico de quienes pertenecen a la PAUNAM, no sé, pero es un órgano voluntario. Independiente de PAUNAM. Sí, entonces, digo, yo creo que es, pues, mejor hablar del claustro, que es y que no es que el claustro cuando se reúna, pues sea de asistencia obligatoria, es una reunión de las personas académicas que trabajan en cada una de las entidades, que es muy relevante porque se vuelve pues un espacio de discusión, pero también es importante para poder socializar cosas que reitero que son nuevas, ¿no? Nosotros
creo que los últimos claustros los hemos dedicado a la planeación, explicarles a las personas académicas, ¿no? O sea, a nuestro personal, por qué somos tan estrictos en que el tema del indicador y de que si ya cerraron, o sea, y de que nos manden y si ya cerraron el proyecto para comentarles, o sea, qué es lo que nos están pidiendo a nosotros de planeación, que a su vez responde a la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, por ejemplo, esto ha sido muy relevante en nuestra comunidad. Hoy, ahora lo tendremos para hablarles de la Auditoría Superior de la Federación y decirles, no nos esperemos a que nos requieran un proyecto y estar pepenando, ¿no? Y tratándonos de acordar en los últimos años que hemos hecho, sino tratemos de tener en orden nuestros archivos, ¿no? Todo esto sirve mucho para mantener al día a nuestras comunidades, y al estar integrado, bueno, pues quien no asista pues, tiene la obligación de enterarse de que se expuso ahí, ¿no? Después, bueno, yo me sigo con lo que preguntó Arturo. Me parece, creo que, bueno, la extensión sí, efectivamente, es hacerlo lo más breve que se pueda, precisamente no caer en este afán reglamentario, pero dejar lo suficientemente claro, de acuerdo con nuestra visión, con nuestra misión, con las funciones sustantivas de la universidad, cuáles van a ser las líneas generales que van a regir nuestro trabajo, ¿no? Y sobre todo, pues sí, cómo se nos va el tema de la evaluación. Es importantísimo que esté ahí para que haya reglas claras y, desde luego, la estructura, ¿no? Y sí, pues estaría bien si fuera el consejo interno ampliado a programas. Yo les voy a hacer otra recomendación. Si pueden que haya una o dos personas que hagan el primer saque, es muchísimo mejor. Tratar de construir, ¿no? Una redacción entre, ¿no? 6 o 7 personas se hace excesivamente tardado. Es hacer un primer saque, y ese saque, o sea, sujeto a todo tipo de discusiones, de propuestas y contrapropuestas, ¿no? No significa que esto tenga que ser aprobado, pero pues el hecho de que tenga, o sea, como mayor uniformidad, mayor estilo, y que ya sobre esta primera propuesta ¿cómo se llama? Se discuta. A mí me tocó también estar en la propuesta, en el primer grupo de la Constitución de la Ciudad de México, que la convocó el entonces jefe de gobierno. Pues éramos un grupo numeroso, pero la verdad es que allá había gente que arrastraba el lápiz, ¿no? Y entonces, y luego revisaba lo que proponíamos, y aún así quedó una constitución excesivamente larga, ¿no? Entonces sí, o sea, ir como en círculos concéntricos, un pequeño grupo, después está una discusión amplia, profunda, rica, ¿no? Que se enriquezca, y después irlo socializando también poco a poco para que no sea, quede pues un instrumento que tenga una buena técnica jurídica, que eso también es muy importante, porque si técnicamente no es claro y no está, ¿no? Acorde con ciertas, ¿no? Cuestiones de la universidad, entonces se vuelve muy, muy complejo. Eso también así funciona la Comisión de Legislación del Consejo Universitario. Nos hace el área interesada un primer saque y le hacemos todas las modificaciones que queremos. No crean que es, no, pues es que ahora no, todas las modificaciones, y hay discusiones realmente, bueno, hay reglamentos que nos hemos tardado 20 horas en discutir, ¿no? Pero, porque siempre los aportes son muy ricos, pero sobre la base de una primera propuesta. Y en relación con la pregunta de Erlinda, es una pregunta muy compleja de contestar, porque la UNAM es federal, ¿no? Entonces, nos regimos por la normatividad federal, pero hay ciertas leyes locales que nos aplican, ¿no? Entonces, no, o sea, no podría ser una distinción ahorita exhaustiva, pero, por ejemplo, todo lo que corresponde a servicios municipales, a los reglamentos de construcción, evidentemente que nos tenemos que sujetar a la legislación local, ¿no? No podemos decir, bueno, pues como somos la UNAM, vamos, o sea, porque no hay un reglamento, o sea, son las facultades reservadas, ¿no? A los municipios, no hay un reglamento federal de construcción, pero además pues sería ilógico decir que Morelos tiene que seguir el mismo reglamento de construcción de Ciudad Universitaria, porque no tiene absolutamente nada que ver las condiciones, ¿no? En materia penal, por ejemplo, también, pues, si se comete un delito en una de nuestros campi, pues, tiene que entrar la policía local. Los delitos, a menos que sea un delito federal, como podría ser lavado de dinero, que esperemos que no ocurra, o delincuencia organizada, nada de eso, pero pues, no, un robo, ¿no? Pues, incluso un homicidio que desafortunadamente ha llegado a pasar, pues tiene que entrar la autoridad local.
Entonces, no, o sea, no puedo dar una respuesta exhaustiva, ¿no? Sino que tendríamos que irnos como materia por materia para saber qué es o sea, cuál es la legislación que aplica en el momento, en el caso determinado. Lo que sí es que lo local, lo municipal, o sea, lo estatal, lo municipal, todo tiene que estar sujeto a la Constitución, ¿no? Entonces, no podría haber, por ejemplo, pues una legislación más restrictiva en materia, por ejemplo, de igualdad de género, porque eso está en la Constitución y de ahí nos tenemos que regir, ¿no? Y por otro lado, pues también está la propia normativa universitaria, que, pues, como decimos, deriva de la normatividad federal. Entonces, bueno, es una pregunta compleja, pero más o menos este es como a grandes rasgos lo que tendría que aplicarse. Muchas gracias, Mónica. Cerramos con las dos últimas intervenciones, preguntas, la de Heréndira, por favor, y la de doctor Peña. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muy ilustrativa la conferencia, doctora Mónica. Yo tengo, bueno, creo que quedan muchos temas, ¿no? que a discutir como comunidad. La pregunta concreta que yo tengo tiene que ver con qué constituyen actividades docentes y o sea, como la carga de docencia formal y cuáles son las otras actividades docentes, justo porque estamos en un campi foráneo, no es tan sencillo impartir docencia, se nos ha invitado, y creo que una gran parte de la comunidad académica está ofreciendo actividades docentes que tienen, a distancia, digamos, que tienen créditos, pero también se ha observado, al menos yo sí recibí esa observación este año en el informe, que no me había pasado los años anteriores en que las había impartido, que esas no se pueden considerar como docencia, son otras actividades docentes porque no están contempladas en un programa de estudios universitarios. Yo revisé el Estatuto de Personal Académico y habla de asignaturas. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Porque me parece que eso puede ser muy delicado, más en una comunidad como la nuestra, en la cual no hay tantos convenios y no es tan sencillo impartir asignaturas en programas de estudios universitarios, licenciaturas, maestrías y doctorados, ¿no? Por ahí iría mi duda. Muchísimas gracias. Muchos saludos. Gracias, Heréndira. Guillermo, por favor. Gracias, igualmente, Guillermo Peña. Actualmente soy el secretario técnico y soy académico del CLIM. Bueno, mil gracias, la verdad, la claridad y lo que aparece, pues es la complejidad también, sobre todo de darle fundamento al articulado que estamos pensando. Entiendo que uno de los más importantes es conocer bien el EMPA y tratar, en las palabras que yo entendí, detallar a partir de las necesidades propias del centro lo que nos marca el estatuto, pero también otras normatividades, y hacia allá va mi pregunta. O sea, a raíz de la existencia de la Ley de Transparencia, Protección de Datos Personales y Archivística, que es como un sistemita ahí realmente nuevo, ¿qué tanto esto impacta como fundamento de los artículos? O sea, ¿qué tanto tenemos que saber de eso para poder, en el reglamento interno, y qué tanto va a cambiar o no? Y lo pienso en un ejemplo que se mencionó hace rato, el tema de los órganos de deliberación, donde no se ha concluido la deliberación. Hay una parte ahí de reserva, ¿no? Entonces, yo, por lo poco que he escuchado en términos de estas normatividades, se vuelve muy complejo el tema de dónde va cada archivo, cómo se guarda, qué se protege, qué no se protege, qué tanto. Entonces, la pregunta también apunta a esto, o sea, ¿qué tanto va a impactar? ¿O qué tanto está impactando esta nueva normatividad a los reglamentos internos, concretamente a este? Y si existe al interior de la universidad, una vez que ya tengamos una propuesta, pues alguna instancia de asesoría legal para que nos ayude a que esto no quede solamente en términos de lo que nos imaginamos que debería decir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, voy a empezar por este último. Hay una estrategia, bueno, no, un elemento de técnica legislativa que siempre es la revisión a otros reglamentos, ¿no? O sea, a otras disposiciones, no reglamentos, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante, o sea, sí tiene que venir, porque de acuerdo con la normatividad universitaria, tiene que haber una persona
se supone que tendría que haber una persona con cargo administrativo encargada de transparencia, una de archivos y otra de protección de datos personales, ¿no? Pues no, bueno, transparencia y datos personales pueden estar en la misma persona. Pero, pues, sabemos que no tenemos tantas plazas. Ojalá, ¿no? Yo siempre les decía, ojalá, o sea, denme a mí plazas de confianza y encantado de la vida les ponga una cada una, pero no es posible. Entonces, se puede concentrar, ¿no?, estas funciones en una persona, pues en una unidad o en una dirección, y entonces se pone en términos generales cuáles son sus obligaciones, pero muy genéricas, y siempre hay, o sea, ustedes verán en toda la ley, en todas las leyes o en cualquier reglamento, las demás que ordenen la normatividad universitaria, ¿no? Así es como esta fórmula para evitar tener que estar reformando el reglamento, ¿no? Y evidentemente, o sea, afortunadamente lo que sí tenemos es que en la universidad hay muchos recursos a disposición, porque la unidad de transparencia cada ratito está convocando, ¿no?, a los responsables de transparencia, ¿no?, la de planeación, en fin. Entonces, hay que ponerlo, pero en términos como genéricos y que remitan a normatividad, porque, por ejemplo, puede salir una circular, ¿no?, que también es otra disposición normativa, que obligue a las personas encargadas, ¿no?, de transparencia, ¿no?, o de archivos, que también es un tema complicadísimo. Entonces, por eso se recomienda la brevedad y simplemente pues poner la estructura y las funciones generales de las personas que van a desempeñar. Sí, claro, hace, ¿no?, 10 años o 15 años no teníamos que tener una persona encargada, o sea, un enlace de transparencia, lo llama la ley general. El tema de archivos también, ¿no?, que es complicadísimo y que tenemos que hacer las guías, en fin. Entonces, yo creo que es importante el simplemente pues poner la disposición de que haya pues una unidad, una persona encargada de eso, bueno, más que persona, ¿no?, una entidad, ¿no?, que puede ser una persona. Normalmente es una persona porque no tenemos a disposición, y siempre, y hacer una revisión. Y yo, claro que tendrá que pasar por una revisión técnica, puede ser la coordinación de la Oficina Jurídica, la Coordinación de Humanidades, pero también la Dirección General de Estudios de la Legislación Universitaria. Ellos se les puede enviar y pueden hacer una revisión técnica que normalmente la hacen, ¿no? Están en la disposición. Por ejemplo, cuando se aprueba una disposición general de la universidad, pasa por un estudio, un análisis de GELU, le decimos por el acrónimo, y entonces ahí hacer una revisión para que no vaya a entrar en contradicción. Es imposible, ¿no?, decir, bueno, pues ahora el Consejo Interno y la comunidad del CRIM tiene que ser experta, ¿no?, en no ir a entrar en contradicción. Entonces siempre es muy importante y que les hace observaciones, recomendaciones, y creo que esto es importantísimo que le hagan, pero una vez que ya tengan una propuesta que haya pasado por los consensos y los filtros, y les dirán, muy bien, pues te falta esto, ¿no?, te sobra esto, en fin. Entonces creo que... Y bueno, mira, ese es el gran tema de las ¿cómo se llama?, de las entidades académicas que no están ligadas a una escuela o facultad, o sea, porque las FES pues la tienen, ¿no?, también, o algunas CNEs la tienen un poco más fácil, ¿no?, pero pues en el caso, ¿no?, del CRIM que está fuera, pues el tema de cómo se cumple la docencia, creo que eso también tendría que ser una discusión que dar aquí al interior del CRIM, porque tienen una situación muy, muy, muy diferente a la que tiene cualquier entidad académica, cualquier centro o instituto que está en alguna escuela o facultad. Y a lo mejor ahí valdría la pena, pues, entrar en contacto con otras entidades que tengan las mismas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, las personas, los académicos del Observatorio de San Pedro Mártir, ¿no?, cómo le hacen para cubrir con su carga docente, ¿no? Entonces sería interesante el poder platicar con ellos, ¿no? Juriquilla, ¿no?, que tiene el mismo problema, bueno, la misma situación, ¿no? Entonces, decir, porque creo que son de las cosas que, reitero, o sea, la legislación universitaria es muy genérica, el EPA fue aprobado hace ya muchos años, ¿no? Y entonces conviene
pues dar esta discusión e incluso también plantearla, por ejemplo, institucionalmente y a través pues del abogado general o de las coordinaciones, decir, oigan, queremos hacer una reunión, ¿no? De cómo le hacemos, ¿no? Y cuáles van a ser los criterios, incluso para que esto pueda también transformarse en un criterio de la misma universidad. O sea, no para que el rector saque unos lineamientos, pero dialogándolo también con la universidad, porque a veces nos pasa, somos en la UNAM, yo recuerdo una amiga que es italiana, pero que vivió mucho tiempo en India, que dice, es que India es un país muy complejo, pero muy interesante, porque o sea, como la pequeña escala es caótica, pero a nivel general todo funciona, ¿no? Y la universidad es así, o sea, puede parecer súper caótica porque cada quien tiene sus propios modos, usos y costumbres, ¿no? Pero al final la universidad funciona muy bien y cumple con sus usos y costumbres, pero valdría la pena, o sea, a veces se desgastan muchos esfuerzos en discutir cosas, ¿no? Que en otros lados ya han sido, pues, resueltas de una determinada manera, ¿no? Entonces, en lugar de estar como cada quien, poder plantearlo incluso al rector, ¿no? Yo, o sea, les invitaría, o al coordinador de humanidades para que lo platique con la secretaria general y la coordinadora de investigación científica, decir, oye, tenemos este problema y quisiéramos, más allá de la discusión que podemos dar aquí, elevarlo a nivel de la universidad, ¿no? Porque queremos cumplir con el EPA, pero desde luego que tenemos una condición muy distinta a quienes están, pues, en el Estado de México, ¿no? Que en el Estado de México también hay muchísimas universidades, ¿no? Y también hay muchas, ¿no? Muchas más oportunidades. Entonces creo que valdría la pena hacerlo. A lo mejor primero tener un proceso de reflexión interna, pero colocarlo en la universidad, porque pues esto deriva del crecimiento de la universidad y es compartido por muchísimas otras, y creo que sería muy positivo, y pues esta labor de articulación que a veces nos hace mucha falta conocernos mutuamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, y realmente, pues, o sea, comprobamos, ¿no? Y yo personalmente compruebo la importancia de esta experiencia, la importancia de poder compartir, ¿no? Con instituciones y comunidades que ya tienen muchísimos años, mucha conocimiento sobre el funcionamiento de nuestra universidad y en particular sobre el tema jurídico, reglamentario, legislativo, etc. Así que para nosotros es una de gran enseñanza y una gran experiencia poder escucharles. Recojo rápidamente el tema de los proyectos, ¿no? No nos ha llegado todavía, ¿no? Pero pero ya teníamos por ahí un antecedente, ya habíamos empezado como que a organizarnos porque éramos de las dependencias del subsistema que teníamos, éramos la dependencia que tenía más proyectos de investigación. Entonces hicimos una depuración con la idea precisamente de que estar preparados para este tipo de solicitudes, ¿no? También con el tema de la docencia hemos tratado de desarrollar, por ejemplo, cursos en línea con valor a créditos, como si fueran asignaturas, de tal manera que sean materias, digamos, optativas en algunos cursos, que también le den posibilidades de docencia a nuestra comunidad y que, digamos, ahí estamos aprovechando sobre todo estas características que nos heredó la pandemia, ¿no? Todo lo que es el trabajo a través de los medios virtuales, ¿no? Muchísimas gracias, Mónica. Les invitamos a todas y a todos ustedes para el próximo 28 de febrero. Vamos a tener la presentación del licenciado Edgar Reyes Tableros, que es el coordinador de análisis jurídico y apoyo a cuerpos colegiados de la Secretaría General de la UNAM. Aparte de ser una bellísima persona, tiene experiencia increíble a nivel de la coordinación de humanidades, de GELO, y bueno, pues es toda una mina de oro en materia de lo que es la reglamentación universitaria, así que les esperamos el próximo miércoles 28 de febrero para cerrar este ciclo con la tercera conferencia del licenciado Edgar Reyes Tableros. Muchísimas gracias, Mónica, y pues a nombre de la comunidad esperamos verte nuevamente por acá. Muchísimas gracias.